Y hoy, siguiendo la reflexión del último taller, que fue justamente cómo restaurar un matrimonio, los problemas que hay en las parejas, en las familias, y cómo restaurar un matrimonio, y había llegado hasta, a que hay que limpiar el campo. Si el matrimonio es un campo que se ha llenado de maleza, de basura, y hay que entrar para limpiarlo, ¿qué herramientas tenemos que usar para poder hacerlo? Y que el Señor nos ha dado esas herramientas, y las primeras herramientas que vamos a usar son el perdón y la restauración. Son 4 herramientas: perdón y restauración, confesión y restitución. Y hoy, perdón y restauración, que son las herramientas que tiene que usar la persona que ha sido ofendida, la persona que ha sido herida. Antes, quiero hacer una breve aclaración también para los que nos están viendo y siguiendo por los videos. Porque sabemos, no somos ajenos a lo que pasa en muchas familias, muchas esposas, muchos hijos que están viviendo situaciones de violencia y de abuso dentro de la familia, dentro de su propia casa. Simplemente queremos aclarar que lo que están abusando de su esposa o de sus hijos no solamente están cometiendo un pecado y un hecho inmoral, sino que están cometiendo un delito. Un delito que está castigado por la ley. Así que nuestra recomendación siempre va a ser, si estás siendo víctima o sabés de alguien que está siendo víctima de violencia sexual, de violencia familiar, lo que hay que hacer es llamar al 144. ¿Sí? Queremos desde este lugar hacer nuestro aporte también para que aquellas mujeres y aquellos niños, adolescentes que están siendo víctimas de abuso y violencia sexual, que llamen al 144 y den inicio a todo un proceso que el Estado va a acompañar para que esas situaciones puedan ser resueltas. Cuando estamos ante estas situaciones no debemos ser cómplices. Eso también es un mensaje que queremos dar como iglesia. Cuando estamos frente a estas situaciones, no debemos ser cómplices de los abusadores, allanándoles el camino para que sigan abusando y para que sigan destruyendo la vida de los más vulnerables. Hay que ayudar a las víctimas, y nosotros como iglesia ayudamos a las víctimas a perdonar a sus ofensores, porque no queremos que las víctimas queden atadas al odio. No queremos que las víctimas sean atadas al odio, a la ira que toda esa situación produce. Así que las ayudamos a desandar un camino del perdón, pero nunca amparando a los abusadores. Nunca entregándolos a los abusadores, a los violentos, a los perversos, para que sigan abusando de los débiles. No podemos ni nos vamos a escudar nunca en la religión ni en la fe para entregar a las ovejas a los lobos. No vamos a usar nunca ni escudarnos en la fe y en la religión para amparar a pedófilos, para amparar a violadores, para amparar a golpeadores, a abusadores. No nos vamos a amparar nunca, porque en la iglesia cuidamos ovejas y corderos, no cuidamos lobos. No es una guarida de lobos. Amén. Es un mensaje también para que tengamos claro. Así que lo que vamos a hablar acá y lo que hablamos en estos talleres exceptúan estos casos. No voy a tratar casos de violencia o de abusos, ¿sí? Porque ese es otro tratamiento y no es el objetivo de estos talleres. Ahí ya falta una ayuda profesional también. Así que lo que vamos a ver acá es simplemente los matrimonios que están pasando dificultades, que están pasando un momento difícil, que tal vez están al borde del divorcio, que tal vez casos donde ha habido adulterio, casos donde ha habido enojos, ira, peleas y no parece haber solución. Bien, esos son los casos que y para lo cual están sirviendo estos talleres. Así que dejamos de lado todos esos casos y vamos al tema de hoy. Y quiero compartir Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Mateo 18, 15 al 20 dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo.
Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y Lucas capítulo 17, versos 3 y 4, son los pasajes sobre los cuales vamos a basar hoy el taller. Tened cuidado, dice Lucas 17, verso 3. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Amén. Ahora bien, estamos hablando de que la parte ofendida tiene estas dos herramientas que debe usar al mismo tiempo, que debe usar simultáneamente, que son el perdón y la restauración. ¿Qué es perdonar? Porque uno dice, bueno, tengo que perdonar. La parte ofendida es la que tiene que perdonar a quien lo ha ofendido, a quien lo ha herido. Bueno, perdonar, para hacer una definición simple, sencilla, perdonar es considerar que la deuda que el otro tiene conmigo está saldada. Perdonar, yo puedo decir que he perdonado cuando le puedo decir a la persona que me ofendió, no me debes nada. Pero no hacer de cuenta que no pasó nada, porque eso no es perdonar. Perdonar no es hacer de cuenta que no pasó nada y dejar pasar de largo todas las ofensas. Perdonar es reconocer que algo ha sucedido, que el otro ha cometido una ofensa y que ahora tiene una deuda conmigo, pero que esa deuda ya fue pagada. ¿Quién la pagó? Cristo en la cruz. Cuando el que perdona puede entender la obra de Cristo, cuando el que perdona, el que tiene la necesidad de perdonar puede entender lo que Cristo ha hecho en esa cruz y que todos los pecados han sido saldados y pagados, entonces va a poder decir, este pecado también fue pagado por Cristo, fue saldado por Cristo. No me debes nada. Había una deuda, pero ya fue pagada. Eso significa perdonar en ese sentido amplio. Ahora, perdonar también causa dolor. Y no negamos el hecho de que perdonar muchas veces causa dolor. A Cristo perdonarnos, a Dios perdonarnos, le causó mucho dolor, porque la cruz causó dolor al Hijo de Dios. Los clavos dolieron, los latigazos dolieron, los insultos dolieron, la humillación dolió, la agonía dolió. Perdonar causa sufrimiento, sí, muchas veces causa sufrimiento. Y nosotros, si queremos verdaderamente también ser libres de ese dolor, tenemos que entregar ese dolor en la cruz. Porque en sus llagas es donde vamos a ser sanados. Así que el que perdona tiene que hacer una tarea realmente en la cruz, con Cristo. Porque tiene que poder entender que Cristo ya pagó por ese pecado, tiene que poder creer en la obra de Cristo y tiene que también poder entregar el dolor de perdonar. Porque no negamos que perdonar duele. ¿Sí? Y si no, hay que ver la cruz. Ahora hay que usar una medida para poder perdonar. Dios, para perdonarnos, usó una medida. ¿Cuál fue la medida que usó Dios? Su gracia. Dios usó su gracia para perdonar a aquel que no merecía ser perdonado. Y nosotros también, para perdonar al otro, necesitamos una medida de gracia, de la gracia de Dios en nosotros. Ahora, eso no es natural en el hombre. No es natural en nosotros la gracia. La gracia es algo que está en el trono de la gracia. Así que como necesitamos gracia para poder perdonar, se la tenemos que pedir a Dios. Tenemos que ir al trono de gracia, al trono de misericordia, para que el Señor nos dé esa gracia abundante para poder perdonar al otro. Porque el otro no es que lo perdonamos porque lo merece, lo perdonamos porque no lo merece. Tenemos que perdonar a alguien que no merece ser perdonado. Necesitamos gracia. Necesitamos de la gracia de Dios y una medida abundante de la gracia de Dios. Y entender que así como Dios usó de su gracia para perdonarnos a nosotros, tenemos que tomar esa misma medida de gracia para perdonar a quienes nos han ofendido. Porque es algo que no es horroroso delante de Dios el que nosotros hayamos sido perdonados y nosotros no querramos perdonar. Así como nosotros hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Esto requiere conocer la cruz, conocer a Cristo, conocer su obra, conocer su palabra. O sea que el que tiene que perdonar, lo mejor que puede hacer es
conocer a Cristo, ir a la cruz para entender el perdón de Dios y poder perdonar al otro. Pero perdonar no es suficiente, hay que restaurar. El que perdona también tiene la responsabilidad de restaurar a su ofensor. Es tremendo, porque fuiste herido, fuiste lastimado y encima de tener que perdonar, tenés que restaurar al que te ofendió. ¿Y qué significa restaurarlo? Porque cuando te hieren, cuando te lastiman, cuando nos lastiman, cuando pecan contra nosotros, no solamente están pecando contra nosotros, sino están pecando contra Dios. Así que la persona que pecó contra nosotros ahora va a ver obstaculizada su relación con Dios, va a ver limitada su relación con Dios. Algo pasa, el pecado siempre nos distancia de Dios y rompe esa relación que tenemos con Dios. Así que la persona cuando peca, cuando somos ofendidos, esa persona ha pecado contra Dios y ahora hay que ayudarle a restaurar su relación con Dios y con nosotros. ¡Wow! ¡Qué tarea perdonar!, ¿no? Tremendo tener que perdonar, porque no solamente es decir te perdono, ahora hay que ayudarlo a que pueda entender que lo que se ha visto afectada no es solamente la relación que tiene conmigo, sino también la relación que tiene con Dios. Y tengo que ayudarlo a que esté en paz con Dios y no solamente conmigo. Y hay una sola medicina que cura el pecado. Porque si vamos a restaurar, necesitamos una buena medicina. ¿Sí? Y esa medicina se llama Jesucristo. No hay otra medicina que sane el pecado, no hay otra medicina, no hay nadie más que pueda restaurar nuestra relación con Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que puede restaurar nuestra relación con Dios y entre nosotros se llama Jesucristo, es una persona. Así que si yo quiero que esa persona que me ofendió pueda restaurar su relación con Dios, tengo que entregarle la medicina. Tengo que asegurarme que reciba la medicina, que es Jesucristo. ¿Y cómo se la entrego? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios le entrego la medicina. Así que tengo que hablar. Si yo voy a restaurar una relación, yo quiero restaurar una relación, tengo que hablar. Tengo que poder, sí, con mis palabras tal vez le diré, mira, me lastimaste, me hiciste mal, lo que hiciste estuvo mal, lo que hiciste me lastimó. Tengo que expresar mis sentimientos, sí, esto que hiciste estuvo mal, esto que hiciste me lastimó, esto que hiciste me hizo sentir mal. Lo hablamos, ¿sí? Lo hablamos con la pareja, con el cónyuge, pero hay que hacer algo más. Porque si queremos que se arrepienta, no se va a arrepentir por mis opiniones. No se va a arrepentir sinceramente y de todo corazón porque yo le diga y le exprese mis sentimientos y le dé mi opinión acerca de lo que él hizo, o lo juzgue y lo condene. Porque el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Así que yo tengo que impartirle la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que hay perdón en Cristo, que hay restauración en Cristo, que hay una vida nueva en Cristo. Yo tengo que ser capaz de ministrar a mi cónyuge, tengo que ser capaz de ministrar a aquel que me ha ofendido, tengo que ser capaz de entregarle la palabra de Dios. Más allá de que yo me sienta mal, me siento herido, me duele y tengo que perdonar, tengo que considerar que esa deuda ya fue saldada y ahora además tengo que restaurar esa relación. Tengo que darle la medicina, tengo que hablar la palabra de Dios. Y hablar la palabra de Dios, uno puede hacerlo sin haber perdonado o habiendo perdonado. La única manera que va a dar fruto es habiendo perdonado. Si yo quiero impartir el Evangelio sin haber, con ira, con odio en mi corazón, con enojo en mi corazón, no voy a impartir el Evangelio. Lo que voy a estar haciendo es tirando piedras. ¿Sí? Como los que llevaron a esa mujer para que fuese apedreada, le tiraron con la palabra de Dios. Pero había odio y enojo, envidia, celos en sus corazones. Y no había manera que eso pudiera dar fruto. Si queremos que dé fruto y que verdaderamente se produzca una restauración, tengo que haber perdonado antes.
La palabra de Dios yo la tengo que ministrar a mi cónyuge. Sí, mirá, estoy enojado con vos por esto, me hiciste sentir así, me hiciste esto y aquello, y presento mi caso. Pero asegúrate de haber perdonado antes de impartirle a Cristo. Porque ahí es donde va a estar el fruto, porque su actitud va a ser distinta. Uno puede echarle en cara, y con la palabra, nos conocemos algunos versículos y le echamos en cara y le tiramos con la palabra por la cabeza para que le duela lo que hizo, o mi intención verdaderamente es mi cónyuge, mi esposo, mi esposa. Yo quiero que se salve, no quiero que la relación termine mal, yo quiero limpiar el campo, no quiero incendiarlo, no quiero tirar más basura al campo, quiero limpiarlo. Y la única manera y la herramienta más eficaz es la palabra de Dios. La única medicina es Cristo. Y Cristo lo impartimos a través de su palabra. Pero para impartir la palabra como debemos hacerla, tenemos que hacerlo en amor. Para hacerlo en amor no puede haber odio ni rencor en nuestro corazón, tiene que haber perdón. Así que vemos que no es tan fácil. Yo les había advertido, no es fácil. Más cuando ya pasó mucho tiempo y hay muchas cosas que perdonar. Más cuando hay mucha maleza y ya hay bastante basura y ya hay pocos lugares limpios donde plantarse. No es fácil restaurar un matrimonio, es una tarea muy difícil, es una tarea que lleva mucho tiempo, donde va a haber idas y vueltas, donde va a haber momentos buenos y momentos malos, días mejores y días peores, donde va a haber días donde parece que avanzamos y otros donde parece que no avanzamos nada y retrocedimos. Pero si realmente aprendemos a hacerlo, los frutos se van a ver. Amén. Y va a haber nuevamente, van a volver a crecer esas flores, esos parques, esos lugares limpios donde poder vivir un matrimonio bienaventurado y feliz. Hay que empezar en algún momento, hay que empezar en algún punto, así que mi consejo, si tenés que empezar perdonando. Empezá perdonando. Y si no sabes cómo, tenés que mirar la cruz. Porque allí está el ejemplo máximo, incomparable, de lo que significa perdonar. Así que hay que ir a la cruz para empezar. Si decís no sé por dónde, tenés que empezar por la cruz. Ese es el lugar donde comienza toda restauración, es el lugar donde comienza el perdón de pecados, es el lugar donde comienza la vida. Amén. Y simplemente para terminar, decirte que hay casos donde vas a necesitar ayuda. O decir, sí, lo perdono, lo quiero restaurar, pero hay situaciones donde sí o sí hace falta ayuda externa. Casos de adicciones, alcoholismo, drogadicción, algunos vicios como el juego, como la pornografía. La gente no sale sola de esos problemas. No sale sola de esos problemas. Hace falta pedir ayuda, entonces hay que ser sabio. El que ha sido ofendido y herido también tiene que ser sabio, porque si tu cónyuge está pasando por uno de estos problemas graves, serios, no va a poder salir solo ni con tu ayuda. Vas a necesitar ayuda y vas a tener que buscarla y pedirla. Así que hay cosas que vas a poder hacer vos, que hay cosas que vas a necesitar ayuda para poder hacerlas. Amén. Nunca pierdas de vista ese tema. ¿Sí? Gloria al Señor. Oramos y pasamos a lo siguiente. Padre, gracias Señor, te pido que tú estés obrando tu palabra, Señor, en los corazones, en todos nuestros corazones, que seamos sabios en aplicarla, que seamos sabios en llevarlo adelante, que Señor podamos en unidad, en amor, poder, Señor, llevar adelante los matrimonios y las familias conforme a tu palabra y a tu voluntad. Padre, ampara, Señor, a aquellos que hoy, Señor, están dolidos. Ven a ellos, sánalos, Señor. Que puedan, Señor, en fe levantarse y tomar estas herramientas y poner mano a la obra. No hay nada perdido en tanto haya fe y esperanza en ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.